Ya. Buenas noches, estimados compañeros, querida profesora Kadri. Pues es una tarea bastante interesante y a la vez compleja, pues la propuesta a partir del rol como docente, lo que se nos pide en fomentar pues todas las dimensiones del ser humano en nuestra labor como docentes. Pues voy a centrarme primero en el concepto de dimensión. Pues de igual forma yo también tengo una mirada y un concepto particular de cómo se está viendo la educación y cómo vemos las dimensiones del ser humano. Pues se entiende por dimensión que es una abstracción mental para poder estudiar algo que es indivisible en el ser humano, porque estamos hablando de una persona, de un ser humano que no podemos separar, como en el cuerpo, haciendo una analogía. Nosotros tenemos nuestro cuerpo y tenemos diferentes sistemas también a la vez que forman el cuerpo. Tenemos nuestro sistema nervioso, tenemos nuestro sistema digestivo, tenemos nuestro sistema de músculo esquelético, el sistema linfático, y pues todos estos sistemas a la vez conforman el ser humano. Y más adelante me voy a referir pues de forma analógica, con analogía, cómo esta desintegración o parcialización del conocimiento nos ha llevado a este caos en que nosotros estamos, y por eso ahora es que nosotros incluimos el término de transversalidad, es decir, ya estamos buscando transversar, pero es un término que no debiera existir, porque la transversalidad quiere decir que como nosotros parcelamos el conocimiento, no necesitamos ser transversales. Entonces, en este orden de ideas, la pregunta, lo formulé yo pues en forma de pregunta, en cuanto a qué estrategia desde nuestro rol como docentes podemos aplicar para promover o fortalecer las dimensiones del ser humano. Entonces, sabiendo que estas dimensiones pues es una abstracción pues conceptual, entonces me voy a referir a la persona íntegra. Es decir, nosotros no podemos seguir separando el conocimiento. Y voy a decir algo que va a sonar muy radical, pero lo pienso de esta forma. Y citando a uno de los grandes, si no es uno de los mejores científicos que ha existido sobre la faz de la Tierra, el señor Albert Einstein, cuando dice textualmente, dice: educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única. ¿Qué nos lleva a esto? Pues si nos fijamos en los niños ven en sus padres, nosotros los padres, porque yo soy padre de 2 niñas, un modelo de comportamiento. Entonces no hace falta que le digamos nada, pues ellos están todo el día observando, captando la esencia de cada situación, aprenden de lo que hacemos y no de lo que decimos. Esta máxima la voy a llevar pues a su máxima expresión en nuestro campo como docentes. ¿Por qué? Porque si nosotros somos docentes de cualquier materia, docente de inglés, docente de matemáticas, docente de español, docente de psicología, etcétera, pues nosotros creemos que podemos separar estas dimensiones. Entonces, estas dimensiones en el ser humano, que las definimos acá como, o las enumeramos acá como dimensión ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, corporal y sociopolítica, creemos que son separadas y que las podemos de esa manera llevarla a un discurso en el aula y pues creer que estamos trabajando las dimensiones. Pues no es así, no es cierto. Entonces me opongo rotundamente al concepto de querer promover estas dimensiones
de forma discursiva, de forma de aplicar un taller en clase, de forma simplemente de llevar un video o creer que hacemos pensar al estudiante. Pues son algunas aproximaciones, pero mi propuesta es, es algo radical. Es decir, para nosotros llegar al punto de enseñar algo, me vuelvo a referir nuevamente a las frases de Einstein, que el ejemplo es la única manera de educar. Entonces, nuestros niños y nosotros como adultos, lo que nosotros realizamos es algo más allá de las palabras, que es una percepción, podría decir de cierta forma inclusive, pues no solamente sensorial, sino hasta extrasensorial, de lo que nos rodea. Y cuando nosotros escuchamos a alguien, pero vemos que esa persona tiene un actuar diferente, perdemos la confianza en esa persona. Y no solamente eso, sino que perdemos algo que quiero yo traer a colación acá, y que se llama la autenticidad. Cuando nosotros identificamos a una persona, a un ser auténtico, esa persona tiene toda la potestad de decir algo y ya nosotros podemos, esa persona, escuchar y de pronto, o no de pronto, o muy seguramente, seguir lo que nos dice. ¿Y por qué se da esto? Porque nosotros hemos podido evidenciar con el ejemplo que es una persona confiable, pero nada hacemos, por ejemplo, de decir yo aquí, bueno, vamos a desarrollar la dimensión pues ética, sabiendo que nosotros vivimos en un país, Colombia, donde vivimos día a día un foco de corrupción, donde es fácil que todo el mundo predique, que nuestros políticos, nosotros los docentes, nuestros padres, todos, nos prediquen unas máximas éticas a seguir, de decir, mira, tienes que hacer esto, no puedes robar, no puedes transgredir principios éticos y morales porque está mal, pero solamente de forma discursiva, porque en el hecho pues se demuestra todo lo contrario. Entonces es una tarea que va más allá del educando, es una tarea del conocimiento a sí mismo, como decían los antiguos griegos, homo nouset ipsum, es decir, que nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y me puedo llevar citando a pues un filósofo, epistemólogo, lingüista e investigador barranquillero, que fue profesor de la Universidad del Atlántico, el señor Eduardo Lasprilla, en sus diferentes obras y Padre de la Identicopatía, donde él pues aproxima muy fidedignamente a decir y a estimar que en cuanto a la salud del ser humano, nosotros perdemos la salud cuando no tenemos esa armonía, y precisamente en las copias pues o en los textos que nuestra profesora Kadri nos ha suministrado a través de la plataforma Moodle, pues se habla muy bonito. Aquí puedo decir que, por ejemplo, en cuanto a la formación integral, leyendo lo que nos dicen acá, dice, podemos definir la formación integral como el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano. ¿Qué quiere decir desarrollar armónicamente y cómo nuestro rol de docentes podemos desarrollar esto armónicamente? Pues fácil. Si nosotros escuchamos una sinfonía, podemos, creo que sin mucha necesidad de conocimiento musical, ver si esa armonía esa sinfonía es armónica, porque el violín, de pronto el piano, todos forman un conjunto que va, no tiene, de una forma, ¿cómo diríamos? Esos sonidos están, estoy buscando la palabra para sinónima de armonía,
o sea, que se entrelazan, que se unen, que están de forma pues coherente entre sí para producir un sonido maravilloso. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una orquesta y en esa orquesta los instrumentos son nuestras dimensiones y esa orquesta es nuestro ser, pero el violín va por un lado, el piano va por el otro lado y esos sonidos no se entrelazan de forma armónica, pues se produce un ruido terrible y las personas van a percibir ese sonido horrible. Y eso pasa con nuestro ser, con nuestra personalidad. Cuando nosotros predicamos, pensamos una cosa, decimos otra cosa y realizamos otra cosa, esa coherencia, no existe armonía, no existe autenticidad en nosotros y pues no es una tarea fácil, porque se requiere de gran carácter, personalidad, de autocriticarnos y pues de enfrentarnos a esta realidad tan cruda que es pues una realidad tan cruda, me atrevo a decirlo, porque muchas veces en nuestro trabajo, nuestra familia, se nos pide hacer cosas que van en contra de nuestra voluntad. Vamos a poner un ejemplo, porque pues precisamente yo cité antes de los ejemplos, y es decir, nosotros vivimos en este país que estamos pues hartos de tanta corrupción, y si yo desde mi rol pues de administrativo me dicen, bueno, tienes que emplear a este docente porque es recomendado de tal persona, o tienes que hacer esto por recomendación, pero eso transgrede, mis actos que voy a realizar transgreden principios éticos, pues yo tengo que exponer mi punto de vista y no simplemente ciegamente aceptar lo de los otros. Y esto puede traer consecuencias. Pero entonces, como simplemente es muy fácil pues hacerme de la vista ciega, oído sordo, y simplemente actuar inclusive en contra de unos principios de los que uno puede defender, esto nos lleva a pensar que pues por miedo a perder el trabajo, por miedo a perder una relación, por miedo a diferentes factores, inclusive por miedo a la vida, en el caso de la política, cuando queremos defender intereses de los otros y esos intereses de los otros van en contra de intereses personales, pues nos puede costar la vida. Entonces, como son palabras grandes, esto de perder la vida por defender unos principios, pues nos lleva a actuar de forma desarmónica. Entonces, de pronto habrá unos casos en donde se justificará cierto comportamiento. Pero todo esto que estoy diciendo es mi sentir, porque es una lucha interna que cada uno vive para ser auténticos, armoniosos y cultivar estas dimensiones. Y como docente lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es desarrollar ese pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Es decir, la parte espiritual, pues hay científicos hoy en día, por ejemplo, que tienen una determinada inclinación hacia lo espiritual. ¿Y qué es lo bonito de esto? Que ellos van buscando la forma en que se armoniza la parte pues de la ciencia con la parte espiritual. Y esa forma hilada nos lleva a un conducto de autenticidad en nuestro ser, o sea, que no crea disparidad entre lo que nosotros creemos, entre nosotros lo que sentimos y en lo que nosotros en nuestro quehacer, en este caso pues científico, nos lleva a observar la realidad. Pero ¿qué pasa? Si yo fuera un científico y pues ciegamente tengo una fe en el campo espiritual, por poner ejemplos simplemente, soy islamista, entonces creo ciegamente en algunas doctrinas, algunas creencias, por poner ejemplo, como lo piensas, de que si yo me muero o me inmolo voy a ir a un cielo donde hay vírgenes y etcétera, pero a la vez soy científico, pues no veo una coherencia ahí. Es decir, pues aplico la ciencia,
y mi observación, método científico, lógico, matemática, pero estoy separando mi espiritualidad con una creencia ciega. Entonces, ahí eso causa un conflicto. Si nosotros queremos crear o queremos incentivar a la persona íntegra, nosotros tenemos que tratar de tener armonía en todas estas dimensiones. Es decir, no hubiera en el mundo, me atrevo a decir que no hubiera en el mundo ni guerra ni conflictos si todas las personas que predicaran las diferentes brotes, ramas, expresiones de espiritualidad en el mundo, si nosotros practicáramos por lo menos 5 líneas de esas hermosas perlas de sabiduría de lo que es la espiritualidad, no hubiera conflicto, pero no lo hacemos. Así también en la parte afectiva, el conocimiento de nuestras emociones a nivel corporal, no conocemos todavía nuestro cuerpo, no conocemos esa visión más allá cognitiva de los estéticos. Muchos no conocemos y vemos, como me decía un profesor de matemática cuando trabajaba en el hebreo, me dijo, yo sé que estaría loco si después que me pensionara aquí como profesor de matemática me pusiera a leer poesía, porque eso es una pérdida de tiempo. Entonces, él no ve ese sentido estético en la poesía, así como no puede ver el sentido estético en una pintura, como no puede ver el sentido estético en obras de arte, etcétera, porque él está encasillado solamente en la parte lógico-matemática, está separando una cosa de la otra. Entonces, el trabajo que nos propone la profesora Cari, como docente, pues yo lo veo como una labor titánica, no solamente porque es una parte del docente, sino porque la mayoría de todas las personas, nuestros docentes y etcétera, no tenemos una claridad y una cultivación de todas las dimensiones de forma armónica. Si no la tenemos, ¿cómo nosotros podemos pues incentivar eso en nuestros educandos?